Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy hemos hecho dos programas, el programa que hicimos la noche pasada y el programa El Segundo Café hoy, porque realmente todos estos momentos están cada vez siendo más intensos. Estamos viendo ahora el debate de Telemadrid con los candidatos a la comunidad autónoma y realmente te da una sensación extraño, vamos a decirlo así, de que de la política se está convirtiendo más en un momento de captura y caza, o caza y captura, como quieran decirlo, que en un servicio a los ciudadanos. Hay más la sensación de temas personales que de temas institucionales. Y eso al final, a aquellos que, en cierta manera, nos gusta el análisis, nos gusta ver dinámicas, nos entristece. Porque esto ya no es política. Esto es, en muchas ocasiones, auténtica basura, pasar líneas rojas cada minuto y intentar permanecer en el lugar que sea, haciendo más matemáticas que haciendo política seria y real. Y hemos explicado en más de una ocasión que la política nace como servicio a los ciudadanos para trabajar para una vida mejor y parece que en este país cada vez es más claro, y hablamos en general de todos, que se ha convertido en algo para mantener un lugar de trabajo. Y ese matiz creemos que es importante. Hoy tenemos nada más y nada menos que 9 temas. Nosotros, como quien dice, nos vamos a levantar en un par de horas para irnos a Madrid. Vamos a intentar agilizar al máximo. Ya saben que últimamente nos da por movernos demasiado. ¿Quién nos obliga a estas cosas? Cachen todo. Pero bueno, vamos a hablar primero obviamente de ese debate que se ha centralizado eternamente, que es la presencia de Bildu en esta primera parte de las elecciones, de la campaña electoral, y ese conato que ha habido hoy, ese enfrentamiento duro, tenso entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Luego nos iremos a hablar de algunas cosas que tampoco se entienden, esa comparativa, ese odio genérico que parece que tiene Gabriel Rufián. Y miren que creemos que debe ser la primera vez que hablamos de él en este canal, pero hay cosas que creemos que son inaceptables. Luego los tonos, donde tenemos nuevamente a hablar de Feijóo. Luego nos iremos a esa constatación que parece obvio, que 7 se van, renuncian a su acta de concejal, pero 37, pues no, parece que vayan a renunciar. ¿Qué es la diferencia? ¿Haber matado a alguien y pegado un tiro? ¿O participar del jolgorio de una organización terrorista? Luego intentaremos explicar 4 cosas de lo que hemos visto hoy en el debate de Madrid, en el que había, entre otras, Ayuso, y todos contra ella, vamos a decirlo así. Luego haremos una reflexión que creemos que es interesante, y es aquello que alguien se acuerda de Ciudadanos, porque estamos en campaña electoral, donde tenía muchos y muchos lugares, y parece que han desaparecido totalmente del escenario. Es cuanto menos una constatación extraña, porque podríamos pensar que estarían, pues, debates, etcétera, etcétera, por su presencia, y están pasando prácticamente desapercibidos. No es una muerte lenta, parece que ya son un cadáver en el que nadie piensa. Nos iremos luego a esa decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso de Griñán para el indulto hasta luego las elecciones, con lo cual todo queda a expensas ahora la Audiencia de Sevilla si lo va a ingresar o no en prisión. Ha pedido un nuevo informe y no sabemos si lo hace por todo el mundo, sinceramente creemos que no. Y vamos a ver si aparece también en medio del fin de la campaña electoral la prisión de Griñán. Sería otro problema para el Partido Sánchez. Luego iremos un poco rápidamente a la economía. Vodafone, 11.000 despidos en España, y dice que se podría ir. Nada, que todo va muy bien. Y acabaremos con una cosa, con una de esas historias que hay que leer la letra pequeña. Es esa convocatoria de huelga que había en Seguridad Social que, gracias, según él, a Escrivá se ha desconvocado porque ha admitido prácticamente todo lo que le han pedido desde Seguridad Social los sindicatos. Y esto nos tiene que hacer una reflexión interesante, todos aquellos que pertenezcan a algún colectivo que aprovechen
y planten una huelga mañana al gobierno. Antes de elecciones les va a dar todo. Lo vimos en los jueces, lo vemos aquí. Mañana que hagan una manifestación o pidan huelga, quien sea, y ya verán cómo consiguen lo que nunca hubieran imaginado. Porque al final, lo que hay que reflexionar siempre es que algunos, por mantenerse en el poder, no dan el brazo, dan todo el cuerpo, dan el alma y dan cualquier cosa. Y un ejemplo claro, no es esto de hoy, obviamente, sino es, y entramos directamente, esa extraña relación, esa, como hemos dicho en el programa del segundo café, esa anormalidad que han convertido en normalidad de pactar con aquellos que alababan a los que les pegaban tiros en las cabezas a sus compañeros. Y lo peor, todavía estaba por llegar, porque cuando hemos hecho el segundo café todavía no había habido el debate en el Senado, donde Sánchez no descarta pactar nuevamente con Bildu. Nos sorprende, porque recuerden que Sánchez era aquel que no dormía con Podemos, que jamás pactaría con Bildu. Estas son frases suyas de antes de ser presidente. Y ahora de presidente ya no solo lo confirma, sino que lo dice creyendo que es lo normal. Insistimos en el mensaje de esta mañana. La normalidad no es pactar con aquellos que han dejado un reguero de muertos. No, Sánchez, eso no es la normalidad. Te estás creyendo el personaje, no estás analizando. Y todo empezó con el que te vote chapote, que lo hemos dicho 20 ocasiones. Y ese principio, ese pistoletazo que nadie entiende, que fue una improvisación, se está convirtiendo en una losa pesada. Y cuando entra en liza el tema de esta organización, que indica que hay 44 condenados de ETA en las listas de Bildu, muchos en lugares que no van a salir ni para atrás, vamos a ser sinceros, entre ellos 7 condenados por asesinato. Cuando entra en liza este escenario, en vez de pensar, cuando me dicen me vote chapote, renuncio a salir a la calle, cuando me dicen que hay asesinos, presiono a Bildu para que saque, ojo, a 7, no a todos, a 7, y me creo que con eso convenzo a mi electorado. Y está claro que ese fangal donde se ha metido el PSOE, porque es todo el PSOE, lo hemos dicho hoy y lo insistimos, no es solo Sánchez, es Paje, es Vara, Lambán, no nos acordamos cómo se llama el de Asturias, ese también, cualquier candidato del PSOE confirma las palabras de su presidente, más que nada porque no lo desmienten, con lo cual cualquiera, ya no hablo de los que se presentan en el País Vasco, no descarta pactar con Bildu. Y no son palabras inventadas, es una frase directa de su propia boca del presidente Sánchez. Con lo cual, fíjense el detalle, antes mentía. No voy a pactar con estos. Y vamos a ser sinceros, pensamos que lo creía, que no necesitaba pactar con ellos, porque Sánchez tiene un problema emocional bastante importante, que le cuesta mucho, y a lo mejor le va a sorprender a alguno, que le digan que miente. Y él cuando se refiere en su momento a que no iba a pactar con el Bildu, que no iba a liberar a los independentistas, todas esas historias que decía que no podía dormir con Podemos, solamente era cierto que lo creía en aquel momento, porque pensaba que con esa frase lograba un ascenso electoral que le permitía no tener que usar esos recursos. Pero una vez usados los recursos y viendo lo cómodo que le es, porque ¿qué dificultad tiene Sánchez en pactar con Bildu? Les da lo que le piden y ya está. Hay que acercar a todos los presos, hay que liberarlos, mañana lo hacemos. Hay que tragarse que haya condenados en las listas, lo tragamos. Todo eso lo acepta Sánchez. Ya no hablamos del independentismo, hay que liberar a los presos condenados, hay que crear una ley ad hoc, que luego Europa se enfada, lo hacemos. Porque Sánchez se ha convertido no en ese superviviente que él siempre ha querido retratarse, sino en ese personaje sin personalidad que con tal de mantenerse en el poder acepta cualquier cosa. Y vive del pasado. Hoy ha tirado en el Senado en ese debate agrio. Ha vuelto a tirar del 11M, del que seguramente tiene más cosas a esconder el PSOE
que el Partido Popular, porque allí seguramente el Partido Popular, íbamos a decir, pecó de inocente, no sabemos si es la palabra, fue el fin de la carrera política de muchos. Se equivocó gravemente. Pero recuerden, se equivocó por persistencia cuando el mensaje inicial, todo el mundo tenía un concepto claro de lo que había pasado, o se creía que había pasado, la cadena SER incluida, todo el mundo habla de lo mismo, el Endacari también incluido. Luego las evidencias vieron que no era eso y ahí no supo rectificar a tiempo el Partido Popular y supo colocar un mensaje, vamos a decir, cuanto menos extraño, el Partido Socialista. Y mucho tiene que esconder el Partido Socialista ese día. El PP, simplemente avergonzarse. Son matices diferentes. Porque cuando a veces hay gente que tiene todavía que explicar historias, a veces estás mejor callado. Y Sánchez, con la confirmación de hoy de que si es necesario volverá a pactar con Bildu, pues creemos algunos que lo que hace es cavar un poquito más la fosa, porque los ciudadanos en general de este país hay cosas que no admiten. Y puede haber la discusión, que nosotros la tenemos en este canal, nosotros somos de los que no ilegalizaríamos Bildu, lo hemos dicho en 20 ocasiones. Curiosamente, una parte del PP quiere ilegalizarla, otra no. En Vox quieren ilegalizarlo, pero entendemos que, oiga, que al final cada uno que vote a que le dé la gana. Tampoco ilegalizaríamos, obviamente, a un partido que se llamara por Franco, o como quieran llamarle, que haya alguno que quiera votarle, oiga, allá ellos. Cada uno es libre de votar lo que le gana, como tampoco al Partido Comunista, más faltaría. Esa manía que tienen algunos de ilegalizar todo lo que no les gusta, o lo que les genera mal rollo, creemos que no es necesaria. Hay que formar a la gente para que no vote a ciertos partidos. No para manipularlos, sino explicando las historias. Hombre, y no hace falta tampoco ser un gran intelectual, que si a ti te explican que alguien, si tienes dos dedos de frente, obviamente, porque hoy, y viendo el debate también de Telemadrid, hemos visto que hay mucha gente en altos cargos que de frente tiene bien poco. Pero la realidad es que si a ti te explican que pueden haber matado a tu hijo en un atentado y algunas personas se alegraban de eso, y piensas en tu hijo, no piensas, personalmente no tienes la cercanía a la persona que mataron, con lo cual todos los afectados obviamente es peor, pero imaginemos que no tienes la cercanía con ninguno de los fallecidos, pero si tú conoces o asimilas que podía haber sido tu hijo y que gente se alegraba y brindaba esa noche, hombre, te da, personalmente, a nosotros nos daría cierto asco que esa gente fuera votada por otros. Porque nos explicaría rápidamente que quien les votara son tan cómplices como los que pegaban el tiro. Aquí hemos explicado en repetidas ocasiones, y no es una frase nuestra, como pueden imaginar, que lo difícil no es pegar un tiro en la cabeza a nadie. Seguramente, y alguno se va a sorprender, un porcentaje alto de los oyentes podría en un momento dado ser capaz de hacerlo. Un momento de tensión, un momento de gran estrés, cuando uno se piensa que está en un frente, ya hablamos de un frente de guerra, en Ucrania, que llevas 3 días sin dormir, sin comer, sin beber, pensando que los de enfrente van violando a todo el mundo, pues oye, pues ves a uno y le pegas un tiro y se acaba la historia. El problema, y eso se notó mucho en alguna guerra, hablamos de Vietnam fundamentalmente, es cuando vuelves a casa o cuando reflexionas al cabo de unos días, una semana o años en algunos casos. Con lo cual, las decisiones que son pensadas, que no son improvisadas, como pegar un tiro, sorprenden. Y aquí es donde a uno le deja un poco sorprendido esa declaración de Sánchez en el Senado de que no descarta pactar con Bildu. Desconocemos quién de los 780 asesores que tiene le ha dado esa sugerencia, pero cuando ha obligado a recular a Bildu, una obligación de Sánchez en esos 7, no en los 37 que faltan, que se hace curioso el límite de pegar un tiro o no. Parece que lo lógico hubiera sido no acrecentar con una frase como que no descarta pactar con Bildu el mensaje negativo que transmite no solo el presidente, sino todo el conjunto del socialismo. Porque además le asemeja a gente
que miren que nosotros tenemos una buena opinión, y lo vamos a decir, y lo hemos dicho más de una vez, nos parece un tío simpático, pero a veces se pierde. Hablamos obviamente de Gabriel Rufián. Se pierde porque está claro que a Gabriel Rufián, que no lo sepa, lo explicamos, le han hecho la cama. No es un pata negra el independentismo. Y le han hecho la cama y lo obligan a volver a Santa Coloma, donde por no ha conseguido ni un debate con la alcaldesa, imagínense, donde la gente le retira los carteles de la calle y donde obviamente no va a cobrar el sueldo de diputado. Él confía en el acuerdo que ha tenido con Esquerra de que si vas a Santa Coloma volverás a repetir en el Congreso, pero es obvio que si el resultado en el Santa Coloma es desastroso, desde el propio partido, jugando a eso de que funcionamos con reuniones, asambleas y la madre que nos parió, van a hacer lo posible para prescindir de Gabriel Rufián. Lo van a dejar de miserable, con todo el respeto obviamente, concejal, a 1.000, 2.000 euros, ya veremos lo que cobra, si los cobra, en Santa Coloma, hundiéndole la vida personal y la vida profesional. Muchos seguramente lo celebrarán. Nosotros pensamos que estas cosas, ni en política ni en ningún lado, denotan paradigmas de sociedades avanzadas, en fin, nos recuerdan más mafias y otras cosas. Pues claro, Rufián a veces también se gana el cariño de la gente. Cuando oye una respuesta en el Congreso ha dicho de que si fuera por comparar, los que habría que eliminar en el PP, Vox y la Guardia Civil de las listas si fuera en comparación con ETA. Es decir, en pocas palabras, ha dicho, y es así de triste, que Guardia Civil, PP y Vox son, entre comillas, si se tuvieran que quitar de las listas electorales a gente con delitos similares, abrimos paréntesis, a los de ETA, en el PP, Vox y la Guardia Civil, se quedarían en cuadro. Mire, señor Rufián, comparar a un asesino, comparar a gente que ha victoriado matar niños, comparar a gente que ha victoriado hacer explotar cuarteles donde han muerto familias enteras, que ha hecho explotar en la ciudad, no en la que usted ha nacido, porque usted no es ni de Barcelona, en la ciudad de Barcelona, un supermercado, mientras la gente compraba. Comparar todo eso con el PP, con Vox o con la Guardia Civil es, y así lo hemos comentado, para que los tres le demandaran por lo penal mañana, no exigiéndole dinero, porque usted lo sacaría, exigiéndole 2 portadas en los diarios retratándose de esa frase. No se puede permitir, y es como hemos empezado el programa hablando de la zafiedad, de la sinvergüencería, ciertas licencias que algunos creen que son literarias, pero que simplemente dan asco, dan vergüenza ajena y te hacen pensar que las cosas en política deben estar muy mal para que personajes así pululen ganándose miles de euros al mes y encima crean que tienen la razón. Y miren, lo decimos con sinceridad y hemos empezado hablando de Gabriel Rufián en ese tono. Pensamos que es un tío, bueno, que no es tonto. Pero frases como esa lo descalifican y no solo pensamos que ojalá en lo personal acabe usted en Santa Coloma como regidor miserable, hundido allá, con todo el respeto para los borrachos, borracho en un bar, pensando qué tiempos eran mejores. Se dará cuenta de que hay límites que uno no puede pasar. Y nadie le desea el mal, obviamente, pero sí que sea capaz de entender y de pedir perdón por bestialidades como esa, que solo ensucian no solo su imagen, sino ensucian la imagen de toda la clase política. Es una auténtica vergüenza que estas frases se emitan en el Congreso
con normalidad. Hoy decíamos que hemos llegado al momento en que la anormalidad parece que se ha convertido en normalidad, pero los votantes, creemos, van a convertir esa anormalidad en cierta normalidad. Porque si no, no se entendería que la política que está para servir a los ciudadanos acabe simplemente sirviendo a algunos para vivir, entre comillas, mejor que nadie. Y en este debate intenso que han tenido en el Senado, pues seguimos insistiendo en el mensaje de ayer del señor Feijóo. Ha pedido a Sánchez que se comprometa a romper con Bildu. Dices, a ver, vamos a poner un ejemplo muy bestia que no tiene que ver, pero yo creo que se entenderá. Vas un día por la calle, miren, vamos a poner un ejemplo para que vean un poco las diferencias. El tono. Un terrorista que va disparando por la calle, matando gente, y se le acerca un policía y le dice, comprométete a no disparar a nadie más. Hombre, ridículo. Ridículo. Fijo, ridículo. La gente no quiere que pidas compromisos a Sánchez, que precisamente se ha destacado por no cumplir los compromisos. Lo hemos dicho antes. No dormiría pensando en Podemos, no indultaré jamás, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tiene en la cabeza Feijóo? Cierto es que le están haciendo la campaña a estos errores continuados que hablábamos ya anoche de Sánchez. Pero hombre, alguno espera algo más. Alguno espera, señor Feijóo, algo más. Decían algunos que, hombre, pues exigir. Lo ha dicho, y eso es cierto. 7 no, 37 no, 7 sí, perdón, 37 no de los 44, pues quizá no le pida compromisos, pídale hechos. Porque a Feijóo es como si le estuvieran preparando una pista de despegue de 12 kilómetros y él creyera que no puede volar. Y Feijóo ha de aprender a saber que él puede volar, pero es más, los ciudadanos le piden que vuele. Y si los ciudadanos te piden que vuele, pues vuelas. De una puta vez. Y si para volar te has de quitar carga, los Bendodo, el clan gallego, los Borjita, etcétera, etcétera, te la quitas. Porque si no, para tener una victoria pírrica, mejor no tenerla. Porque nadie creo que dude que una vez sea, si lo es, presidente Feijóo, lo de Ayuso va a quedar como una anécdota. Nos referimos no a lo de Ayuso, obviamente, de si ella compite o no con Feijóo en este caso, sino los ataques continuados a Ayuso. Hoy hemos visto el debate Telemadrid, acaba de acabar hace unos minutos, y no era política, era un ataque personal. Desde la escenita del libro, desde recordar lo del hermano, que como saben, la justicia no consideró que fuera ningún delito ni nada, un continuo ataque personal. No hablaban de políticas, hablaban del odio que genera alguien que les arrasa en las urnas. Hemos tenido a un Lobato, el candidato socialista, un desconocido, vamos a decirlo, para mucha gente, en plan institucional, parecía solo le faltaba ponerse un bigotito y un gorrito, y Ayuso intentando evitar el cuerpo a cuerpo. Se ha cansado la médica madre de decir que estaba incómoda Ayuso, no sé, la sensación, que precisamente no se le veía incómoda. Ha lanzado su mensaje, pero ha constatado una cosa importante, que cualquiera que lo haya visto se habrá dado cuenta, y es que hasta desde Vox había ataque a Ayuso. Eso, aquel movimiento extraño que hizo, que no gustó a Miguel Ángel Rodríguez, que hizo en su momento Ayuso. Y la realidad es que ha sido un todos contra Ayuso. E insistimos, la política no es odiar, la política es crear vínculos, es generar ideas, es gestionar un territorio. Y si ves las intervenciones
pues te das cuenta que aquellos que aspiran a algo, la señora García, la señora Jacinta, no me acuerdo cómo se apellidaba, pues lo que la gente quiere no es que insultes. Que insultar lo podemos hacer todos. Sánchez es un no sé qué, la otra es no sé qué y lo otro es no sé cuánto. No. Lo que la gente quiere es mensajes de tranquilidad, mensajes de optimismo e ideas y gestión. Aquí sí que nosotros no preguntaremos quiénes son los asesores de la médico madre, ni quiénes son los asesores de Podemos, pero las cifras son las que son. Y está claro que si al final uno se cree vencedor y las urnas le dan un resultado donde su oponente puede llegar a la mayoría absoluta, es tiempo para que dejen la política. Pero ¿saben qué pasa? Que todos estos no pueden dejar la política, porque es una forma fácil de vivir y una forma donde algunos creen que de ahí jamás van a salir. Y cuando llega el momento de salir, pues pasa lo que pasa. ¿Y a quién se lo preguntan? Pues obviamente pregúntenselo a Ciudadanos. ¿Alguien ha oído hablar de Ciudadanos estas semanas de campaña? Sí, algún debate aquí en Cataluña ha aparecido porque todavía tienen algún concejal, pero realmente, ¿dónde está Ciudadanos? Hoy ha hecho un tuit, Inés Arrimadas, hablando de lo de Bildu, no sé qué, y dices, por cierto, alguien que ha apoyado mucho al Partido Socialista, cuando ya pactaba con Bildu, por si se olvida doña Inés. La realidad es que el gran problema de este país es que cuando algunos entran en política, creen que ya tienen la vida solucionada. Y van sumando cargos, etcétera, que ha sido, por cierto, el devenir habitual de la política desde la llegada a la democracia. Saben que tenemos algún diputado ilustre que lleva desde los 80 en el Congreso. Que se dice pronto, ¿eh? O sea, ustedes imagínense, sobre todo la gente que es más joven, que sabemos que hay muy pocos en este canal, pero estar 40 años en la misma empresa, en el mismo edificio. Joder, es que al final sabes dónde mear y todo. Pues imagínense eso en un servidor público. Y eso parece más buscar un puesto de trabajo que hacer un servicio a los ciudadanos. Y Ciudadanos, pues se va a dar cuenta en las próximas fechas que muchos, cientos de personas que tenían un buen sueldo en la política van a tener que dejarla. Y verán como muchos intentarán engancharse, en este caso al Partido Popular, o a Vox en muchos casos, para intentar mantener la vida sana. Porque muchos no tienen otra profesión, curiosamente, que la política. Y todo pendiente ahora, la única novedad que podemos esperar fuera de los debates, los insultos y todas esas cosas tras la irrupción del tema Bildu es el tema de Griñán, que obviamente sería otro torpedo en la línea del socialismo, y el Tribunal Constitucional ha decidido hoy, de momento, no analizar la petición de indulto. Hubiera sido la leche que le hubieran dado el indulto cuando todavía no entró en la cárcel. En fin, con este Tribunal Constitucional todo es posible. Mientras la Audiencia de Sevilla ha pedido un segundo informe, o tercero, ya no sabemos cuántos ha pedido, para ver si entra o no en la prisión el señor Griñán. No sé, pero todos aquellos que en su vida hayan pasado alguna vez por un juzgado, ojalá nos dieran tantas garantías como dan aquí a un delincuente condenado. Pero claro, la imagen de Griñán, uno de los líderes más importantes del socialismo en democracia, entrando en la cárcel o entre rejas, podría ser un nuevo golpe al socialismo porque se le quitaría, para algunos, sobre todo ignorantes que no se han dado cuenta todavía, ese mensaje de que el PP son los corruptos, que también los hay, obviamente. Los corruptos no tienen partido en este país, son políticos corruptos y están en todos los partidos. No son grandes porcentajes, pero sí que hay significativamente algún alto cargo como el señor Griñán. Y eso es así, les guste a uno o no les guste. Y pasamos rápidamente a la economía para decir que España va de puta madre, pero Vodafone dice que el teléfono debe ir mal y plantea 11.000 despidos en España y dice que podría cerrar la filial en España.
Imagínense si realmente el país fuera mal. ¿Qué harían? ¿Nos sacarían al atardecer como Escrivá a fusilar autónomos? Porque para un país que va de puta madre, hoy ha salido, bueno, ha vuelto a aparecer por redes los índices de desempleo juvenil. ¿Saben cuál es el peor país del mundo? España. Pero tenemos a Yolanda Díaz, la desaparecida, por cierto, las últimas horas, en plan, no sabemos si ha tenido otra depresión, porque ve que le están atacando todos. En el peor cifra, decíamos, el desempleo juvenil. Y eso es real. Aquí no hay que comprometerse, fijó. No, no. Aquí son datos reales. ¿Qué hay que explicar? Porque los ciudadanos al final, aparte de que todos salimos a la calle más que los políticos, entendemos bastante bien las cosas. Y algunos entienden todavía mejor las cosas y son inteligentes. Y hablamos obviamente de los funcionarios de seguridad social que han desconvocado la huelga que tenían, teniendo en cuenta que solo hacen cita previa y todas estas historias, pues meter una huelga no sabemos qué querría decir, pues trabajar menos todavía, que ya sería la leche. Pues han conseguido lo que pedían delante del ministro Escrivá. Escrivá se ha puesto una medalla, en fin, otro que, como decíamos hace no mucho, y tampoco, hay una cosa que muchos políticos deben reflexionar. Que una cosa es lo que opinen los medios prostituidos de ellos, qué grande eres Escrivá, eres un puto genio, y otra es lo que opine, entre comillas, el mercado de los ciudadanos. Escrivá, estás fusilando a los autónomos, que recuerda, Escrivá, por cierto, que es donde íbamos, que el 100% de tus potenciales clientes, si dejas la política, están en manos de un autónomo. O sea, hay mucho chaquetero también en este mundo, que os lo digan a Lorenzo Amor, que a lo mejor te puede contratar él. Pero todos los que potencialmente te pueden contratar son autónomos. Y yo me jugaría al cuello que la mayoría de autónomos no quiere ver a Escrivá ni para atrás. Escrivá es carne de un organismo internacional, pero no porque él quiera o no quiera, sino porque es que en España, de la misma manera que Sánchez, nadie le quiere ver. Y eso es así de claro y contundente. Son los hechos que a veces sobrepasan a los políticos, que no entienden que la política, como decíamos, está para servir, no para aprovecharse. Sigue ese desplome en el PSOE que muchos no acaban de ver todavía porque aún se creen a los medios prostituidos, pero las encuestas internas son cada vez peores y lo de Bildu precisamente no ayuda a nada. Si aparece lo de Griñán, ni les cuento cómo se va a poner el patio. Vuelve a aparecer esa sensación de que tras 5 elecciones donde han perdido en todas el PSOE, puede darse la paradoja. Sería el peor escenario, obviamente, de que no ganaran ni una comunidad autónoma. Y empezamos nosotros a hacer nuestras preguntas al aire. ¿Ustedes creen que si el PSOE no gana ninguna de las comunidades autónomas en Liza, ni tiene ningún gobierno autonómico, no van a exigir responsabilidades al presidente Sánchez? ¿Alguien de verdad se cree? Y empiecen a pensar este escenario, que es hipotético, pero que si el PSOE no gana en ninguna comunidad ni gobierna, ¿va a quedarse el partido con los brazos cruzados? ¿Va a permitir a Sánchez ser presidente de Europa? El presidente de turno, obviamente. ¿Va a permitir a Sánchez ser el candidato? ¿O van a preferir empezar la travesía del desierto ya? Porque está claro que las autonómicas no son unas generales, pero las autonómicas y municipales marcan en muchos casos lo que va a ser las generales. Y si todos, y aquí es donde queríamos acabar, si todos los líderes socialistas, y creo que nadie va a estar en desacuerdo con esto, no quiere a Sánchez porque consideran que le perjudica, imagínense que sin Sánchez se hunden, imagínense qué hará el partido cuando vaya Sánchez. Solo quedarán los acólitos de los 4 vídeos que hemos visto
Y el PSOE puede tener un hundimiento que muchos no quieren ver. Y muchos del cabreo no van a consentir haber perdido su cargo en estas elecciones en la totalidad de las comunidades y que Sánchez encima vaya diciendo que el problema es de Podemos. El PSOE tiene un problema y ese problema se llama Pedro Sánchez. Nosotros decimos en nada, en un par de horitas nos vamos a levantar y nos vamos a Madrid, vamos a intentar hacer una siesta aunque sea en un sofá. Esto es muy triste, ya lo sé, pero bueno, la vida a veces es así y nos toca hacer ciertas cosas cuanto menos curiosas. Vamos a estar en Madrid y volvemos de vuelta, con lo cual mañana ya veremos si hay porque mañana hay sesión de control, si no nos equivocamos, veremos si hay alguna cosa intensa mañana y hacemos ahí un programa como el de hoy, un poco así diferente, y luego a la noche ya nos emplazamos desde Barcelona con más tranquilidad para resumir todo esto que cada vez se hace más y más intenso. Patreon, Canal Transferencia, todas esas cosas que ya conocen, nos emplazamos a mañana, simplemente seguimos.